Hello, Don Pedro families, and welcome to our daily message about reopening Don Pedro School. Hola familiares de la Escuela Don Pedro y bienvenidos al mensaje diario de nueva abertura de la escuela. We're looking forward to bringing back our first students next week. Next week, we'll be greeting our TK, Kinder, first and second grade students. We're expecting all of our students to be wearing masks. And if they're not feeling well in the morning, please keep them home. Our students will be following an A-B schedule. Our students who are A students will be coming onto campus Mondays and Thursdays and have distance learning on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays. Our B scheduled students will come to school face-to-face on Tuesdays and Fridays and will be on distance learning Monday, Wednesday, Friday. Estamos entusiasmados de recibir a nuestros estudiantes la semana que viene. Regresamos a clases los junto de TK, Kinder, primero y segundo grado van a regresar la semana que viene. Vamos a regresar en grupos de A y B. Grupo A comenzará lunes y jueves y grupo B comenzará martes y viernes. Grupo A, cuando no vengan a la escuela, estarán aprendiendo de casa los martes, miércoles y viernes. Grupo B estarán aprendiendo de casa los lunes, miércoles y jueves. Por favor, si sus estudiantes se levantan con síntomas o un resfriado o cualquier síntoma que se mire de resfriado, por favor, de mantenerlos en casa. Chequearlos antes de traerlos a la escuela, chequear temperatura por síntomas, cualquier resfriado, síntoma de resfriado, por favor, chequear y mantenerlos en casa. And just as health and safety is important to you, health and safety is important to us. So students will wear a mask at school. We will have students in zones so that they stay with their grade level grouping. Students will be socially distanced while they eat and while they're in the classroom. If you have any questions about the safety guidelines, please reference the Series Unified Plan about reopening. Como para ustedes es importante estar a salvo y nuestra salud. So, por favor, tanto como ustedes, a nosotros nos importa mantener también la salud de nuestros estudiantes y nuestros maestros junto a nuestros trabajadores aquí en la escuela. So, todos los estudiantes comerán con distancia, convivirán con distancia y usarán máscara diariamente. Todos los días, tanto como adultos, estudiantes también estarán usando máscaras. Si tienen alguna pregunta, por favor, de referir la página del distrito del plan de abertura en la página de Series Unified School District. As our students begin back to school in person, it's important that they have a routine in the evenings and in the mornings so that they're ready to get up at an early enough time to make it to school and ready to learn. Es importante, como regresamos a regresar a la escuela, que los estudiantes estén estructurados en una rutina de dormirse temprano y levantarse temprano. Estamos ahorita acostumbrados con otro tipo de rutina aprendiendo de casa, pero empezando el lunes que viene, es importante que los estudiantes empiecen a practicar desde hoy una nueva rutina de dormir temprano a cierto horario y despertarse temprano a cierto horario para lavarse los dientes, arreglarse. Es importante también que tengan listas sus computadoras y cargadas la noche anterior para poder traer la computadora, o sea, el Chromebook a la escuela al siguiente día listo, lleno de carga y no haya complicaciones con eso. So, families, as your student comes back to school, they only need to bring a few items with them: their Chromebook bag, a mask, and any learning books or work that they need to bring back to the teacher. Así como progresamos en este tiempo de abrir la escuela, es importante que se limitan las cosas que traigan a la escuela. Lo único que necesitan traer es su Chromebook, que es la computadora que están usando actualmente, el bolso o la caja donde va el Chromebook, la bolsa de la computadora, y cualquier material que sea necesario regresarle para atrás a la maestra. Y también, claro, sus máscaras. Importante, traer sus máscaras todos los días, por favor.
So today's video, we're going to be talking about common areas at Don Pedro Elementary School, such as the playground area, and how we are going to help keep your students safe. So hoy vamos a enfocarnos y hablar en este video en las áreas comunes de la escuela, por ejemplo, en el recreo y cómo se mirará eso los estudiantes cuando estén jugando en el recreo y estén socializando en el recreo y cómo se va a mirar eso. So one thing that we are going to have here at Don Pedro is all of the grade level groups will have a color. For example, first grade is a red color. So their playground equipment will be red, the sign on the cafeteria table will be red, and they will also have a red bracelet. So we know they're a first grader and they will stay with their red group. So todos los grados, empezando con kinder, TK, kinder, primero y segundo, cada grado va a tener su propio color. Por ejemplo, primer grado va a ser rojo. So, ellos van a tener una pulsera roja. En la cafetería, su sign de su mesa va a ser rojo. El equipo de los juegos con el que jueguen en la zona va a ser rojo. So, todo va a estar con color y para que ellos puedan identificar en qué zona pertenecen. También a los adultos puedan saber a qué zona dirigirlos. So also to keep our students safe is our staggered lunch recess times. By staggering our lunches where students will be, each grade level will come a little bit later than the others, it will decrease the number of students who are out at the playground and also decrease the number of students who are in our cafeteria at one time. So, para continuar y mantener salvo la salud de nuestros estudiantes y cuidarnos todos a sí mismos, adultos tanto como estudiantes, hemos decidido hacer el tiempo de lonche va a ser separado. So, van a salir en grupos y así para minimizar el tipo de números de estudiantes que están en la cafetería. Por ejemplo, cuando salgan a lonche, van a ir en grupos pequeños cada uno y va a haber cierto tiempo entre cada grado para así nomás mantener lo menos que se pueda de estudiantes en la cafetería, tanto como en el recreo. Tratar de hacer que sean los menos estudiantes que sea posible de grupos juntos allá afuera. So, por eso vamos a tener tiempos separados y espaciados grandes. And also on our playground will be divided into zones. So all the first graders will play in one zone, all the second graders will play in another zone. So even on the playground, no matter where the students are, they are going to remain in their grade level groupings and not be mixing with all of the other students. So, en el recreo, como les decíamos, los estudiantes van a estar separados por grupos. So, cada grado va a tener su propio color. Todos los de primer grado van a estar jugando con el grupo de su color. Todos los de segundo grado van a estar jugando con el grupo de su color. Y no va a haber en ninguna situación donde ellos se vayan a mezclar. No es posibilidad y vamos a estar al tanto de que ningún estudiante se mezcle con ningún otro grupo. Cada grado va a tener su propio color, su propia zona en donde comer, donde jugar en el recreo. Our playgrounds will be regularly sanitized, as well as the play equipment that the students will be using. The equipment will be kept in grade level groupings. So if a first grade group is in a particular zone, they only play in that zone and the equipment stays in that zone. This will eliminate cross-contamination of different grade levels and just keeping everybody safe again. So, en el recreo, cada equipo, cada zona que tenga su equipo de jugar afuera para poder, ya sea en la zona que esté, cada equipo va a ser, diariamente va a ser limpiado y asegurado después de cada uso de los estudiantes. Y cada equipo equipo de juego se va a quedar en esa área y no va a poder cruzarse con ninguna otra zona, así para poder evitar cualquier tipo de contaminación entre los grupos. And in the classroom, students will be socially distanced. So they will not be sitting in desks right next to each other. So the students will be sitting in a desk, and then they will have a space, and then another, and then so on. So the students will be spaced throughout the classroom to allow for social distancing. Also,
students will have their own materials, so they will be using their stuff throughout the day. We're going to work really hard to make sure your students remain safe while they're at school. Todos los estudiantes asistiendo van a tener sus propios materiales. Cada quien va a tener su propio espacio y están distanciados apropiadamente con 6 pies o más posible entre cada uno. Los estudiantes podrán trabajar en colaboración en grupos pequeños o recibir instrucción idealmente no más de 3 estudiantes por grupo, manteniendo la distancia de 6 pies. So, todo el sistema en el salón está siguiendo el reglamento de mantener 6 pies o más y van a tener, como repetimos, van a tener sus propios materiales donde van a tener su propia área en donde localizar esos materiales que solamente ellos tocarán. Custodians will sanitize throughout the day our bathrooms, common areas, classrooms, playgrounds. We will even have an extra custodian here on site to help support the cleaning, to help keep our students safe. Nuestros consejeros desinfectarán durante el día y noche. Diariamente estarán desinfectando los baños y las áreas de uso común. Recibirán una limpieza adicional cada día. Para apoyar la limpieza adicional, se contrató un consejero adicional para ayudar en esto. Y esto consigue en el equipo en el recreo que se usan. Diariamente será desinfectado después de cada uso. And if your child should feel sick or show symptoms of being sick, please do not send them to school. If for some reason your child comes to school and they are appearing sick, a cough, or not feeling well, we will call you and you will need to come and pick up your child right away. Any child who is ill will not be able to come to school for 10 days until they are completely symptom-free. So, if your child is not feeling well, please do not send them to school. Call us and let us know. Si su hijo está enfermo o muestra síntomas de un resfriado o enfermedad, su hijo no podrá asistir a la escuela en persona por 10 días. Tendrá que mantenerse en casa por 10 días hasta que haga comunicación después, ya sea que haya atendido al doctor o ya sea que no hay síntomas por más de 24 horas sin medicina o recibido medicina. Si su hijo muestra síntomas de enfermedad en la escuela, usted será llamado que venga inmediatamente a usted o un familiar a recoger a su estudiante de inmediatamente. Si tiene más preguntas o quiere saber más, por favor, consulte las pautas del COVID CDC para obtener más detalles sobre eso. Pero repetimos, si su hijo muestra un síntoma, por favor, de no traerlo a la escuela. Y si su hijo muestra un tipo de síntoma de enfermedad o resfriado, usted será llamado inmediatamente para venir a recoger a su estudiante. El estudiante no debe asistir a la escuela por 10 días. Again, if you have any questions at all, you can consult the CUSD Reopening and Safety Plan, and we've included the link in the slides. Y repetimos, si tienen algunas preguntas, por favor, de seguir la página que tenemos en el Series Unified School District del plan de reapertura y seguridad. Y también, por favor, de ver los videos y tanto en los slides que tenemos aquí que hemos proveído para usted poder accesarlo en cuanto usted pueda. And just a friendly reminder, families, it's really important to download the Parent Square app. All of our school communication from the district, from Don Pedro, comes through the Parent Square app. And so that's your number one source. So please download it today. Y un recordatorio, familiares, por favor, descarguen la aplicación de Parent Square. Esta aplicación ayuda a comunicarse tanto con los maestros, tanto con la oficina aquí en la escuela. Cualquier pregunta que tenga o cualquier comentario, o si su estudiante no se siente bien, esa es una buena forma de comunicarse con nosotros. So, por favor, de descargar la aplicación Parent Square.
And if you have not done so, please subscribe to our YouTube channel. This is where you're going to find all of these informational videos regarding our reopening and getting ready to have students back on campus. We also post our DP Live every week on our YouTube channel, as well as our Parent Tech Tuesdays. So please subscribe if you have not done so already. Y si no lo han hecho, por favor de suscribirse en nuestra página de YouTube, Don Pedro YouTube Channel. So ahí usted va a poder acceder más los videos diarios que estamos haciendo sobre el plan de reapertura de Don Pedro. También va a poder ver los videos de DP Live que se suben los viernes en las mañanas. So, por favor de suscribirse a DP YouTube Channel. Ahí tenemos más información y más comunicación sobre el plan de reapertura, tanto como los planes que tenemos aquí en la escuela de DP Live. Thank you, families, for listening today on our reopening information. We'll have one more video that we will send out tomorrow. We look forward to all of the students coming on Monday. Gracias, familiares, por asistir hoy y escuchar este video. Tendremos un video más mañana sobre el plan de reapertura con más información de cómo se verá esto. Por favor, de mantenerse al tanto y siga viéndonos, por favor. Que tengan un buen día. Bye-bye. Adiós. Bye.